Bueno chicos, buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy. Habíamos acordado que esta semana teníamos un laboratorio de GNS3, pero el servidor está en mantenimiento y está disponible hasta mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar toda la parte de enrutamiento. Y luego, la próxima semana, hacemos el laboratorio de GNS3, incluida la parte de enrutamiento, para hacerlo de continuo. Y no empezar hoy un poquito de tema y mañana práctica, sino hacerla de continuo. Si nos tomamos 2 días, 2 días. Si nos tomamos los 3 días, pero hacer la práctica en continuo. Regálenme un segundo que hay un compañero que dice que está solicitando acceso, pero no lo veo acá. Bueno, no veo la solicitud de acceso del compañero. Eh, Bueno, no veo la solicitud de acceso del compañero. Vamos a avanzar y esperemos que se vuelva a conectar. Entonces, estamos viendo nuestros módulo o nuestro capítulo 14 de conceptos básicos de enrutamiento. Básicamente recordemos que el router tiene como función principal el reenvío de paquetes por la interfaz correspondiente a la ruta por donde deben enviarse para llegar a la red. Un router reenvía paquetes o al router de siguiente salto o a una interfaz en la red local, dependiendo de si está trabajando con redes locales o directamente conectadas y redes remotas. Otra característica que vimos de los routers fue también el proceso de reenvío. Debemos recordar, y es clave que recordemos que hay tres métodos de reenvío o tres métodos de switching en el router. El switching de procesos, que es el switching antiguo que ya no se usa en los routers Cisco por lo menos, que consistía en que cada paquete que ingresa a por una interfaz se envía al plano de proceso y al plano de control. ¿Para qué? Para hacer cálculos y determinar por cuál interfaz hay que reenviarlo y hacer el proceso de reenvío. El switching rápido, que era un switching que recibía un paquete, hacía los cálculos, lo reenviaba tal cual como el switching de procesos común y corriente, pero los siguientes paquetes que coincidieran con ese, es decir, que tuvieran las mismas características de dirección destino, los reenviaba rápido porque guardaba el tema en una caché de proceso o en una caché de switching. Y el Cisco Express Forwarding, que es el método predeterminado y actual de los eh, router Cisco, y que la próxima clase, bueno, la próxima clase no, cuando estemos en el laboratorio vamos a ver que nos va a tocar deshabilitar esa característica de Cisco Express Forwarding o de CEF se llama, que lo que hace es realizar todos los cálculos de manera anticipada para tener una caché o una tabla que le diga por dónde reenviar todos los paquetes antes incluso de que lleguen. Ahora, ¿eso cómo lo puede hacer? Pues él no conoce todos los posibles destinos, pero sí conoce todas sus posibles. Entonces, el router no conoce todos los posibles destinos de los paquetes, pero sí conoce las rutas que él que tiene configuradas o las que ha aprendido. Y sabe también si tiene una ruta por defecto o una ruta predeterminada por defecto. Eso le permite hacer todos los cálculos y examinar rápidamente un paquete y de esa tabla o de esa caché de switching que tiene, de esa caché de reenvío, a hacer el reenvío. Pero esa característica no depende solo del software, esa característica depende también del hardware. Los routers Cisco tienen cableada la lógica de eso, de ese proceso en su circuitería. Por eso, cuando estemos viendo GNS3, probablemente nos va a tocar deshabilitar el CEF o el Cisco Express Forwarding. ¿Por qué? Porque es circuitos, no se puede emular por software o no se puede virtualizar por software, o por lo menos no lo hace el GNS3. El Packet Tracer lo hace, pero porque el Packet Tracer no ejecuta un sistema operativo real de un router o de un switch. El Packet Tracer ejecuta un proceso que emula el funcionamiento de los dispositivos, pero en realidad el dispositivo no funciona. Diferente al GNS3, que el GNS3 tiene unas máquinas virtuales que corren el sistema operativo del router, el sistema operativo del switch.
del, del- del dispositivo de seguridad y todo ese tipo de cosas. Entonces, como un recorderis rápido de lo que vimos de router, tenemos eso. Ahora, este proceso que vamos a ver acá de configuración de routers, lo vamos a fundamentar en esta topología que tenemos acá. Acá tenemos un router 1 que pertenece a la red 10.0.1.0 de 24 bits en IP. ¿Cuál interfaz? La interfaz Gigabit Ethernet 00 del router. Está en esta LAN. Pero también está en la LAN 2001 DB8 ACAD 2.1 de longitud de prefijo de 64 bits en IPv6. Esto que me dice enseguida que esto es un router que está trabajando en Dual Stack. ¿Por qué Dual Stack? Porque tiene sus interfaces configuradas tanto en LAN IPv4 como en LAN IPv6. Tiene otra red directamente conectada en la Gigabit Ethernet 001, que es la 10.0.2.0 de 24 bits y la 2001 DB8 AK 2.2 de longitud de prefijo de 64 bits. Y una tercera interfaz o una tercera red localmente conectada o directamente conectada, que es la serial 011, que está en la red 10.0.3.0 de 24 bits o la 2001 DB8AK3 de 64 bits desde la perspectiva de R1. Y tenemos un R2 pero y un R y un router de ISP, pero no nos los tienen resaltados aquí. Quiere decir que nos vamos a concentrar en R1 la mayor parte del tiempo. Ahora, los comandos de configuración básica de un router son muy similares a los comandos de configuración básica de un switch. De hecho, son exactamente los mismos, a excepción de la configuración de IP. ¿Por qué? Porque recuerden que a un switch le configuramos una dirección IP a la interfaz virtual de switch o la SBI, que es en principio la VLAN 1 y que recordemos que por términos o por temas de seguridad tenemos que cambiar esa VLAN 1 a otra VLAN que normalmente va a ser una VLAN de administración y esa IP debe colocársele única y exclusivamente a esa VLAN de administración, en donde no deben haber usuarios. Ahí en esa VLAN de administración donde no debe haber usuarios, ahí es donde le vamos a colocar una dirección IP y le vamos a colocar un gateway predeterminado también al switch para poderlo configurar remotamente. En el router, por el contrario, en el router vamos a colocarle dirección IP a cada una de sus interfaces. Y las interfaces deben pertenecer de manera obligatoria a segmentos de red diferentes. Es decir, si nos remitimos a nuestra topología, la Gigabit Ethernet 00 y la Gigabit Ethernet 01 no puede, y ni ninguna otra, puede pertenecer al mismo segmento de red. Es decir, aquí vemos en la topología que la Gigabit Ethernet 00 tiene como dirección IP la 10.0.1.1, o sea, 10.0.1.1 la tiene acá. No es posible con una máscara de 24 bits colocar aquí, por ejemplo, la 10.0.1.2, por ejemplo. No, porque pertenecerían al mismo segmento de red IPv4 y cada interfaz debe pertenecer a su propio segmento de red. Por otro lado, lo que sí es viable es que una interfaz pertenezca a dos redes diferentes, o a tres, o a cuatro, o a cinco, a varias redes diferentes. Eso sí es posible. ¿Mediante qué? Mediante la creación de subinterfaces, que eso ustedes lo vieron cuando vieron VLANs y cuando vieron enrutamiento entre VLANs. Vieron cómo se definen las interfaces. Hay que especificar el protocolo de encapsulación que es el .1Q, y el .1Q llevará el tag de la VLAN, que al mismo tiempo será el número de la subinterfaz. Pero ese, digamos, es otro tema. Entonces, configuración de un router, en este caso R1. ¿Qué tenemos en los comandos básicos de configuración? El enable, para pasar que del modo de user exec al modo privilegiado. Configure terminal,
como igual que en el switch, para pasar al modo de configuración global. Hostname R1, ¿qué estamos haciendo acá? Colocándole un nombre al router. ¿Qué nombre? Le estamos colocando de nombre R1. Enable Secret Class. Aquí, ¿qué estamos habilitando? Habilitando la contraseña class para el modo privilegiado. Line Console 0, ¿qué estamos haciendo? Entrando a la configuración de la consola 0, de la primera consola. ¿Esto qué es? Básicamente la configuración del puerto de consola. Login Synchronous. Recordando que hace el login Synchronous es básicamente para que los mensajes de log, cuando emitimos comandos, aparecen mensajes de log. Por ejemplo, este es un mensaje de log que aparece después de escribir configure terminal. Esto lo que hace es que los mensajes de log no nos interrumpan nuestros propios comandos. ¿Por qué? Porque algunas veces, sobre todo cuando activamos interfaces o cuando configuramos enlaces troncales, en un enlace troncal, por ejemplo, cambiamos la VLAN nativa, en ese momento se establece un enlace troncal. O cuando estamos configurando un router, pero al mismo tiempo se está haciendo configuración de otro router y el enlace se activa, nuestros comandos que estamos escribiendo se van a ver cortados porque va a aparecer el mensaje de log que nos dice que se estableció el enlace troncal o que nos dice que la interfaz pasó del estado de down al estado up, tanto el mensaje del protocolo de línea como el mensaje de la interfaz. Y algunas veces eso nos desconcentra. ¿Sí? Y algunas veces tenemos la tendencia a dar enter y no a terminar de escribir el comando, sino damos enter, nos bota un error y volvemos a escribir el comando. Entonces, para que esos mensajes de log no nos corten nuestros propios comandos o lo que estamos escribiendo, hacemos este proceso de login synchronous. Password Cisco, aquí estamos estableciendo una contraseña. ¿Para qué? Para la conexión de consola. Login, en este momento, o con el comando login, le estamos diciendo al iOS de Cisco que efectivamente exija esta contraseña para permitir la conexión. Con exit estamos regresándonos al modo de configuración anterior, es decir, salimos del submodo de configuración de línea al modo de configuración global. Ahora, aquí, ¿qué estamos haciendo? Line BTY 04. Le estamos diciendo a iOS que queremos ingresar a las configuraciones de las terminales virtuales de la 0 a la 4, es decir, las 5 primeras terminales virtuales. Aquí podríamos escribir 0 a 15 y configurar las 15 disponibles, las 16 disponibles en un solo comando. ¿Qué hacemos? También establecemos un password que es Cisco. También le decimos que queremos que se exija esa contraseña cuando hagamos conexión remota. Le estamos diciendo que queremos como modo de conexión SSH y Telnet. Aquí hay una falla de seguridad. No debiéramos especificar Telnet, sino solamente SSH. Pero en este caso, y a modo de ejemplo, se está mostrando que se puede decir SSH Telnet y en algunas versiones del iOS incluso le podemos decir otro protocolo que se conoce como R-Login, pero en este caso solamente nos especificaron SSH y nos especificaron Telnet. Como les digo, en la vida real, olvídense de Telnet. Exit, salimos. Service Password Encryption. ¿Esto es para qué? Para todas estas contraseñas, esta Cisco que tenemos aquí, bueno, sí ya estaba encriptada, pero para esas contraseñas que tenemos en texto plano, se encripten. Aquí tenemos otro comando que es el banner MOTD. El banner MOTD, ¿cómo funciona? Es para colocar un mensaje de entrada o un mensaje que se le va a mostrar al usuario tan pronto se conecta al dispositivo. Este mensaje normalmente da información acerca de qué, acerca de la siguiente línea de soporte, es decir, a quién contacto si definitivamente no puedo solucionar el problema, el teléfono del proveedor ISP al que está conectado el router o el dispositivo, etcétera, etcétera. Pero muy importante, establecer un mensaje que le anuncie a la persona que se conecta que el acceso no autorizado se encuentra prohibido. ¿Esto por qué? Por temas legales. Muchas normas internacionales, sobre todo en Estados Unidos, en la Unión Europea es otra historia, pero sobre todo en Estados Unidos, si usted se conecta a un dispositivo y el dispositivo no le avisa que el acceso sin autorización está prohibido,
no lo pueden procesar legalmente por haberse conectado al dispositivo. Entonces, como buena práctica está establecer esto. Ahora, el banner, ¿cómo funciona? Normalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir banner, MOTD, que MOTD es el acrónimo de Message of the Day o mensaje del día. No sé por qué se llama así, pero así se llama. Y con espacio colocamos un carácter. ¿Ese carácter para qué sirve? Sirve como delimitador de nuestro mensaje. Es decir, con esto le estamos diciendo al Cisco iOS que cuando nosotros volvamos a escribir otro carácter numeral, en este caso, que fue el que escogimos, cuando volvamos a escribir otro carácter numeral, será porque ya hemos terminado de escribir el mensaje que queremos. Yo puedo aquí colocar cualquier carácter, puedo colocar un signo de admiración, puedo colocar un punto, puedo colocar un pi, puedo colocar una A, una B, cualquier carácter, pero debo tener en cuenta que ese carácter no lo puedo usar dentro de mi mensaje, porque cuando lo vuelva a usar, inmediatamente el Cisco iOS va a asumir que ya terminé con el mensaje, que de ahí en adelante ya debe terminar el comando y grabar esto que yo metí acá. ¿Vale? Es básicamente eso lo que significa este carácter y como les digo, puede ser cualquiera. ¿Listo? De hecho, aquí el mensaje que nos arroja es Enter Text Message. Ingrese el mensaje de texto. Termine con una nueva línea y el carácter numeral. ¿Por qué el carácter numeral? Porque fue con el que empezamos. Si esto lo hacemos con un punto, entonces aquí nos dirá termine con un punto. Si tienen dudas o inquietudes o algo que no tengan claro desde antes que quieran preguntar en este momento, ya saben que me pueden interrumpir inmediatamente. En este caso, IPv6 Unicast Routing. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos habilitando el enrutamiento de IPv6. Estamos habilitando lo que conocemos como el Dual Stack. Bueno, en realidad, sí, el Dual Stack, porque el IPv4 viene habilitado por defecto. Entonces, con esto estamos habilitando el IPv6. ¿Qué va a pasar desde este momento que nosotros habilitemos el IPv6? Que vamos a empezar a enviar los mensajes de anuncio de router. Recuerden que la configuración en IPv6 se puede hacer sin estado, automáticamente sin estado. Pero para hacer esa configuración sin estado, los terminales, es decir, las estaciones de trabajo, los computadores, los celulares, la nevera, el horno microondas, cualquier cosa que quiera obtener direccionamiento IPv6, va a fundamentarse inicialmente en un mensaje que envía el router, que es el router advertisement o el anuncio de router. ¿Vale? Esos anuncios de router se empiezan a enviar cuando tenemos el IPv6 Unicast Routing activo. Y aparte de eso, cuando configuremos una interfaz con IPv6, porque mientras no haya interfaz configurada con IPv6, no hay anuncio de router tampoco. ¿Vale? Entonces, esto nos habilita las funcionalidades IPv6 en el dispositivo. Algunos dispositivos ya traen esto activo, pero algunos. Normalmente vamos a emitir el comando para activar. Luego, aquí estamos ingresando a una interfaz a la Gigabit Ethernet 000. Estamos colocando una descripción. Esto muchas veces no se hace, pero es muy importante. Estamos colocando una descripción y la descripción es link to LAN 1. ¿Por qué es importante? Porque si yo me conecto remotamente a un router, yo no lo estoy viendo. No lo tengo en Packet Tracer para saber cuál es la topología. Algunas veces sí, puedo ir y buscar la documentación que debe estar por ahí, en un archivo y todo eso. Pero si a mí ya me describieron un problema o me describieron la tarea y yo puedo ver en el mismo dispositivo, en el mismo running config, puedo ver a dónde están conectadas las interfaces, pues se me hace mucho más fácil hacer el trabajo. No tengo que estar mirando la documentación y volviendo a la configuración. No, sino que simplemente lo miro en el mismo running config y sé a dónde están conectadas mis interfaces. Entonces, esta está conectada a la LAN 1, habrá otra a la LAN 2, otra será al router tal, otra será al ISP y así sucesivamente. IP address, establecemos la dirección de IP de la interfaz en IPv4. ¿Qué hacemos? Pues en este caso, la Gigabit Ethernet 00 según topología era la 10.0.1.1 con una máscara de 24 bits. Por recordar, este 255 son 8 bits en 1, otro 255, otros 8 bits en 1
y otro 255 son otros 8 bits en uno que me dicen cuántos bits de aquí son parte de la red y cuántos, todos los que estén en cero, son parte del host, de la dirección de host. Entonces aquí vemos que los primeros 24 bits, o sea, estos 24 bits pertenecen a la dirección de red y que los últimos 8 pertenecen a la dirección de host. Este uno que representa 8 bits aquí, eh, pertenece a la dirección de host. Luego, lo único que cambia en cuanto al comando inicial es que ya no decimos IP, sino IPv6 address y colocamos la dirección IPv6. Ahora, la dirección IPv6 que le estamos diciendo, en lugar de decirle una máscara de subred, le decimos una longitud de prefijo. ¿Qué está diciendo esta longitud de prefijo /64? Que los primeros 64 bits de la dirección pertenecen a la red y que los últimos 64 bits pertenecen al host. Entonces, ¿cuáles son esos primeros 64 bits? Recordemos que estos son extetos, es decir, cada bloque de estos representa 16 bits. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en hexadecimal cada numerito representa 4 bits. Como tenemos grupos de A4, 4 por 4, 16 bits. Entonces, aquí tenemos 16 bits, otros 16 bits. Ahora, ahí falta un número, porque no hay 4. ¿Qué quiere decir? Que el primer número es un 0. Entonces, aquí tenemos un 0 de B8. Y con estos 16 completamos 32 bits. Luego tenemos otros 16 bits en ese ACAT que está escrito ahí. Y con esos 16 configuramos 48 bits. Recordemos que estos primeros 48 bits son lo que se denomina en IPv6 el GUA o el Global Unique Address, ¿sí? O Unicast Address, la dirección global o prefijo, perdón, el prefijo global único de nuestra dirección IPv6, el GUA, y que los otros 16 bits, que en este caso tenemos un solo dígito, ¿qué quiere decir? Que ahí faltan 3 ceros, que van donde delante de ese 1. Recuerden que nunca eliminamos ceros detrás, sino ceros delante. Entonces, delante de ese 0, de ese 1, perdón, hay 3 ceros. Para los otros 16 bits, que es el prefijo de subred o el identificador de subred en nuestra IPv6. Y con estos 4 bloques completamos nuestros 64 bits. Esa es la dirección de nuestra red. Ahora, ¿qué encontramos? Un 2.2.1. Ese 2.2, ¿qué quiere decir? Que en medio hay bloques de bits que solamente contienen ceros. Como solamente contienen ceros, los podemos quitar. Ahora, ¿cuántos bloques hay? Recuerden que la dirección es de 128 bits. La dirección completa es de 128 bits. Entonces, para que sean 128 bits, ¿cuántos tienen que ser? ¿Cuántos bloques de direcciones o de números hexadecimales? ¿O cuántos extetos deben ser? Pues deben ser 8 extetos. ¿Por qué? Porque estos 4 forman 64 bits, otros 4 forman otros 64 bits y tendríamos los 128 completos de la dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que son 8 extetos en total y tenemos 4 y uno último, 5. Nos faltan, ¿qué? 3 extetos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que estos 2 puntos nos están representando 3 bloques de solo ceros. ¿Vale? O sea que esta dirección completa es 2, 0, 0, 1, 0, D, B, 8, A, C, A, D, 0, 0, 0, 1. Y luego vienen 4 ceros, 2 puntos, otros 4 ceros, 2 puntos, otros 4 ceros, 2 puntos, 3 ceros y este 1 que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Hasta ahí Sí, vamos claros? señor. Sí, señor. ¿Cómo? Ok, perfecto. Recuerden que, bueno, esto ya, aquí ya empezamos
Repaso de IPv6 que me habían dicho. Bueno, continuamos. Luego, recordemos que una dirección IPv6, una interfaz operando en IPv6, tiene como mínimo una dirección. Una dirección que es obligatoria para que opere en IPv6. Y esa dirección obligatoria es la dirección link local o dirección de enlace global. Esa es obligatoria. La dirección GUA o global, que esta dirección completa es la global o la GUA, Global Unique Address, que tiene el prefijo de enrutamiento global y el prefijo y el de subred. Esta es opcional. Esta si yo quiero comunicarme con otras redes, ¿vale? Si quiero comunicarme con otras redes, esta. Pero obligatoriamente necesito tener una de enlace local. ¿Cómo se configura la dirección de enlace local? Recordemos que las direcciones de enlace local empiezan hasta donde nos atañe a nosotros obligatoriamente por FE80. Pueden tener otro prefijo porque hay un rango en el que operan, que eso lo vimos cuando vimos en el capítulo IPv6, pero como estas direcciones básicamente son válidas única y exclusivamente en el enlace donde están, jamás utilizamos una cosa diferente a FE80, ¿vale? Entonces, estas direcciones empiezan por FE80 y en este caso podría ser simplemente 2.2.1, pero aquí colocaron 2.2.1, 2.A. ¿Por cuál razón? No sé, quiero pensar que lo quisieron hacer y que no es un error de traducción. Vamos a mirar. Bueno, no es un error de traducción. Ahí está bien. Entonces, en este caso colocaron 2.2.A. Ahora, hay una cosa supremamente interesante con esto, que lo vimos en su día. Todas las redes, todas las interfaces del router deben estar en una red diferente. Yo no puedo colocarle a la Gigabit Ethernet 000 esta dirección que le colocamos, la 2001DB8AK 2.1, 2.2.1, y a esta colocarle lo mismo en 2.2.2. No puedo. ¿Por qué? Porque cada interfaz debe estar en una única red y esa red debe ser, perdón, cada interfaz debe estar en una red diferente. Porque en IPv6 también podremos crear subinterfaces y una sola interfaz pertenecerá a varias redes. Pero ¿qué pasa con enlace local? Resulta que la dirección de enlace local que yo le ponga a Gigabit Ethernet 000 solamente es visible desde Gigabit Ethernet 000 hacia afuera. Solamente es visible hacia allá. En cambio, esta dirección IPv4 y esta dirección global son visibles en todo el sistema del router, por llamarlo de alguna manera. Son visibles en los tres enlaces, ¿vale? Pero la local solamente es visible en el enlace donde está, o sea, solamente será visible en este tramo. En ese orden de ideas, yo le puedo poner la misma dirección de enlace local, exactamente la misma, a todos las interfaces del router. Le podría colocar absolutamente la misma. ¿Qué es lo que sí no puedo hacer? Que si yo le coloco FE82.2.1 a esta interfaz, colocarle FE82.2.1 a esta otra, la del R2. ¿Por qué? Porque esas sí están compartiendo enlace. Estas dos interfaces comparten enlace. Entonces, si aquí coloco FE82.2.1, aquí colocaré FE82.2.2. Y ya sé por qué colocaron el A. Y ahora les explico. ¿Qué se usa? ¿Qué se suele hacer con la dirección de enlace local? La dirección de enlace local es la que vamos a usar en IPv6 como puerta de enlace predeterminado, como gateway predeterminado de las terminales, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es FE82.2.1 al primer router. Al segundo router le colocamos 2.2.2.
Al tercer router 2.2.3 y así sucesivamente. Entonces ya con eso tenemos claro cuál es la dirección de enlace global, de enlace local, perdón, de cada router. Aquí además, ¿qué hicieron? Le colocaron dos puntos A. ¿A cuál? A la primera interfaz. Entonces ya yo sé que si este equipo con quién tiene que tener puerta de enlace y la estoy configurando manualmente, al router 1. Entonces ya yo sé inmediatamente que la puerta de enlace es FE80 2.2.1. ¿Qué interfaz? No, la primera interfaz, la Gigabit Ethernet 00. Ah, dos puntos A. Y con eso no tengo que estar memorizando nada, sino que solo con ver la topología ya la sé. Por eso, a la segunda interfaz del mismo router, router 1, segunda interfaz. La tercera, router 1, tercera interfaz. ¿Sí está claro? Eso es una convención. Eso no quiere decir que haya que hacerlo así. ¿Vale? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Vale, listo. Ahora, en las direcciones link local, en lugar de colocar una longitud de prefijo, lo que le vamos a decir es que es link local. Es decir, le vamos a colocar el identificador de link local. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y luego un no shutdown para activar la interfaz en la que estamos trabajando. Como ven, da la misma cosa para la interfaz Gigabit Ethernet 00 que para la Gigabit Ethernet 01. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radical está en que la dirección global sí debe ser diferente y debe estar en una red diferente. Si vemos, tiene la 2.2.1 y la 2.2.1, pero esta está en la subred 1 y esta está en la subred 2. ¿Listo? Entonces, eso ya hace que estén en redes diferentes y no tenemos ningún problema. Ahora, la interfaz serial se configura exactamente igual. La descripción, el IP address, el direccionamiento IPv6 en global, otra subred diferente, y el direccionamiento IPv6 en link local. Ahora, en las interfaces seriales se pueden configurar otras cosas. Se puede configurar quién es el DTE, se puede configurar velocidad de reloj, se puede configurar otras cosas, pero digamos que en este momento no nos vamos a meter con eso. Luego, ¿qué hacemos? Pues el comando simple de guardar la configuración. Todos creo que hemos visto que para guardar la configuración lo puedo hacer con simplemente WR y Enter. WR de Bright y Enter. O copy run start. Pero de cara al examen y de cara a los ejercicios, la manera canónica de hacerla debe ser esta. Copy running config espacio startup config. No tiene rollo, porque si nosotros escribimos run, copy, espacio run y tabulador, él nos completa. Espacio start y él nos completa. Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Pero de cara al examen, en un validador de sintaxis y en una cosa de esas, pues muy probablemente no les va a funcionar un WR, sino tendrán que escribir el comando completo. Aquí nos muestra el log destination file name, el archivo de destino nos dice que es el startup config, nos dice que está construyendo la configuración y que la grabó. Y con eso tendríamos configurado nuestro router en dual stack y con algunas configuracioncitas básicas de conexión, de seguridad y conexión. Ahora, comandos de verificación son básicamente los mismos con un poquito de diferencia en la salida. Y tenemos los comandos show IP interface reader, show running config interface y un nombre de una interfaz. Este es para ver la configuración, pero no toda, sino solamente la de una interfaz. Show interfaces, show IP interface, show IP route y ping. La diferencia entre estos comandos que son para IPv4 y los comandos que son para IPv6 es que en lugar de escribir IP, escribiremos IPv6. Como nos dice aquí la documentación, dice, en cada caso reemplace IP con IPv6 para la versión del comando en IPv6. La figura nos muestra la topología nuevamente para cada interfaz. Perdón, nos muestra la topología nuevamente para una referencia fácil, es decir, para que no tengamos que irla a buscar arriba nuevamente. Y tenemos, otra vez, concentrémonos en
R1 y tenemos la subred 1. Esto es una red de este prefijo 2001 DB8 está reservado en IPv6 para propósitos académicos. Entonces, termina uno aprendiéndoselo el 2001 DB8 y este ACAD dijo inteligentemente, pues como somos NEDACAD, le puso ACAD, aprovechándose de que pues se pueden usar las letras de hexadecimal. Y así hay gente que ha reservado el café, por ejemplo, CAFE, que también se puede, para sus redes y cosas de esas se han hecho. Entonces tenemos la subred 1 en la Gigabit Ethernet 00, la subred 2 en la Gigabit Ethernet 01 y lo mismo en el direccionamiento IPv4, la 10.01, la 10.00.02 y en las interfaz serial tenemos la subred 3 y también en la versión IPv4 subred 3. Entonces vamos a mirar los comandos de verificación y tenemos el Show IP Interface Brief, que nos muestra una salida resumida de la configuración de IPs, que nos muestra el nombre de la interfase, la dirección IPv4, el estado de la interfaz, si está funcional, sí o no, el método de configuración de la dirección, si es por DHCP, es manual o si definitivamente no está establecida, es decir, no está configurada. El estado de la interfaz, esto se refiere al estado administrativo. Aquí estas están administrativamente up y esta está administrativamente down. Quiere decir que no se ha ejecutado un no shutdown en esta interfaz. Y el protocolo de línea. El protocolo de línea que básicamente nos dice si se está detectando una señal de portadora en el enlace. Es decir, hay otro dispositivo conectado en la interfaz al otro lado del cable y que se encuentra operativo. Aquí tenemos protocolo de línea up, en este caso down y va a estar down. ¿Por qué? Porque la interfaz se encuentra administrativamente down. Perdona, esta es a la que no le hicimos un no shutdown. Está administrativamente down, quiere decir que está apagada por nosotros, porque le hicimos un shutdown o no le hicimos un no shutdown. Cualquiera de las dos opciones. Diferencia entre un switch y un router. En un switch, los puertos están activos por defecto y si usted los quiere apagar, usted debe hacer un shutdown en el puerto. En un router, las interfaces, ya no las llamamos puertos, las llamamos interfaces. Las interfaces están apagadas por defecto y nosotros debemos hacer el no shutdown. Entonces, en esta interfaz, o nunca hicimos el no shutdown o le hicimos un shutdown después de haberla activado. Entonces, cuando la interfaz está administrativamente apagada, el protocolo sí o sí va a estar apagado. Y esta está down, quiere decir, esta interfaz administrativamente nosotros la encendimos. Aquí en esta interfaz hicimos un no shutdown. ¿Pero por qué está down? Porque el protocolo de línea está apagado también. Listo, quiere decir no tiene nada conectado. Show IPv6 Interface Brief es lo mismo, pero para IPv6. Aquí nos muestra interfaz por interfaz, nos muestra el status y el protocolo y nos muestra la dirección IPv6 de enlace local o de link local y la dirección IPv6 global, ¿vale? Pero la información está dispuesta de una manera diferente, pero básicamente nos muestra lo mismo. ¿Qué no vemos aquí? Que sí vemos en la versión IPv4, el método de configuración, si fue manual o si fue por DHCP, pues aquí no lo estamos viendo. Aquí básicamente vemos las direcciones. Show Running Config Interface. El Show Running Config Interface, con el nombre de la interfaz, nos muestra la sección donde está la interfaz, la descripción de la interfaz, la dirección IPv4 que le colocamos y nos muestra los direcciones IPv6, tanto de enlace local como global que nos interesa, perdón. Esto de Negotiation Auto no nos interesa por ahora. El Show Interface. Show Interface con el nombre de la interfaz. Aquí, ¿qué es importante? Importante que nos muestre este comando que no nos muestran los Show IP
sino el show interface nada más, es la dirección de hardware, es decir, la dirección MAC de nuestra interfaz. Es un dato que tenemos aquí y no lo tenemos en los show IP interface. Brief. Entonces, nuestra dirección MAC. También vemos nuestra dirección IPv4 y vemos otro dato importante que es el ancho de banda que tiene asignado la interfaz. Este ancho de banda lo vamos a utilizar para algunas labores o para algunas cosas de enrutamiento. Bueno, lo vamos a utilizar no, sino lo vamos a tener en cuenta porque va a formar parte del costo de la ruta en protocolos de enrutamiento, que no vamos a ver en este módulo, sino en el siguiente. Otra cosa importante que podemos ver acá es si nuestra interfaz tiene errores. Errores de entrada, errores de comprobación de redundancia cíclica, eh, tramas ignoradas, etcétera, etcétera. Esto va a ser importante. Y aquí también que vamos a mirar si nuestra interfaz tiene actividad, es decir, si está recibiendo paquetes o no está recibiendo paquetes, si se está enviando paquetes o no está enviando paquetes. Esto nos va a ayudar a diagnosticar problemas de hardware, incluso de cableado. Algunos de estos errores nos indican que hay problemas de cableado. Entonces, importante, la dirección MAC, el ancho de banda y los errores de entrada y errores de salida que podamos identificar en nuestras interfaces. Show IP Interface. El Show IP Interface es diferente al Show IP Interface Brief. Aquí especificamos también una dirección de interfaz y aquí nos muestra vamos a mirar una cosa aquí, sí, es la 24. Aquí nos muestra nuestra dirección IP con su longitud de prefijo. ¿Qué otra cosa nos muestra acá que nos interese? Hay una cosa de las listas de control de acceso. Access Violation Accounting, Policy Routing, Network Address, Translation. Bueno, cosas importantes que vamos a ver o que vamos a necesitar ver para diagnosticar en el siguiente módulo. Esto, las listas de control de acceso, tanto de entrada como de salida. Esto es algo importante que vamos a ver porque nosotros vamos a configurar listas de control de acceso. También vamos a poder ver, entre las otras cosas que nos interesan, es si se está aplicando NAT sobre la interfaz. Hay otros comandos, pero que son otros comandos que exceden el ámbito de este curso, como los del BGP y ese tipo de cosas, que son protocolos de enrutamiento de borde y ese tipo de cosas. Show IPv6 Interface, la misma cosa, pero en IPv6. Aquí vemos estos dos grupos multicast, uno que los vimos cuando vimos direccionamiento IPv6. Les sugiero que busquen a qué hacen referencia, pero todos los routers se unen de lo que ya hemos visto a estos dos eh, protocolos multicast y están relacionados con lo que en IPv4 es eh, el ARP request, pero no les voy a decir para que lo recuerden. Una búsqueda rápida en Google se los dice. Y de hecho, hay uno de estos dos grupos en los que solo se juntan los routers y hay otro grupo en el que se juntan todos los dispositivos. Y estos otros dos grupos multicast están relacionados con protocolos de enrutamiento. Aquí nos muestra nuestra dirección link local y nos muestra nuestra dirección global. Bueno. Aquí nos muestra las métricas o los temporizadores de nuestros ND de Network Discovery o de los descubrimientos de nodo. Y aquí tenemos las publicaciones de router, cada cuántos segundos son enviadas y el tiempo de vida de las publicaciones de router, de los anuncios de router, de los router advertisements.
como cosa interesante. El show IP route nos muestra la tabla de enrutamiento del router. En este momento el router tiene una tabla de enrutamiento que está compuesta por una, dos y tres rutas. Tres rutas y tiene otras rutas que aparecen con L, pero en realidad estas son rutas a la interfaz propia del router. Es decir, esto es para poderle dar trámite a los paquetes que llegan no para ser enrutados, sino para ser procesados en el router. Es decir, cuando yo me conecto al router por SSH, esta conexión el router no la debe reenviar a ningún otro lado. Esa conexión, el router es el destino de esa conexión. Entonces, para administrar eso, cuando el router es el destino de la conexión o del tráfico, se crean estas rutas que hacen referencia a la propia interfaz del router. Por eso vemos que dice que es una ruta de 32 bits de coincidencia. Recuerden que los routers reenvían por la coincidencia más larga de ruta. Entonces, para que el router procese como propios un paquete, debe coincidir los 32 bits exactos de la dirección y será recibido por la interfaz, en este caso Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet 01, Gigabit Ethernet, perdón, sí, Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet 01 y serial 11. Pero redes en realidad tiene tres, que son las que están con la letra C, que significa que connected, redes directamente conectadas. ¿De dónde salieron estas tres redes? Estas tres redes se instalan en la tabla de enrutamiento tan pronto como tenemos configuración de IP en una interfaz y esa interfaz se encuentra activa. Inmediatamente la ruta directamente conectada se instala en la tabla de enrutamiento. Entonces, este router sabe cómo llegar a cuántas redes? A tres redes. A la 10.0.1.0, a la 10.0.2.0 y a la 10.0.3.0. ¿Cuántos bits de coincidencia exige? Mínimo 24 bits de coincidencia para enviar un paquete a esta red. Es decir, que si recibimos algo para la 10.0.10 o para la 10.0.50, pues no se lo vamos a reenviar a nadie, porque 10.0.50 tendría 10.0, 16 bits de coincidencia, pero los otros bits para completar los 24 ya no coincidirían con ninguna de las rutas. Hasta ahí, dudas, inquietudes. No, señor. Perfecto. Show IPv6 Route. El Show IPv6 Route nos muestra exactamente lo mismo, pero pues nos está diciendo que las rutas ahora son con direccionamiento IPv6 y también nos está diciendo que son rutas directamente conectadas a cada una de las interfaces. Si vemos, ya la ruta local, es decir, la que debe procesar el propio router, ya no tiene una longitud de prefijo de 32, sino de 128, es decir, debe coincidir los 128 completos para que el router procese ese tráfico como suyo, es decir, no lo tengo que reenviar, lo tengo que procesar yo. ¿Qué ejemplos? Cuando nos conectamos al router, cuando le hacemos un ping al router, cuando, etcétera, etcétera. Entonces, ya aquí pues nos dice que la longitud de prefijo o de coincidencia, ya aquí no es longitud de prefijo, sino la coincidencia mínima, son los 128 bits completos. Mientras que para la red como tal deben coincidir los primeros 64 bits para que el router reenvíe la trama o el paquete a esa red. Un ping, bueno, un ping también es un ping normal. Hacemos un ping a la dirección IPv4 de un router o un ping a la dirección IPv6 del router. Y como sabemos, aquí tenemos o los 5 signos de admiración que indican que el ping fue exitoso o que todos los paquetes enviados fueron recibidos, o vamos a tener una U que nos indica, unas U que nos indican que el destino es unreachable, es decir, no sabe cómo llegar al destino, el ping, o vamos a tener unos puntos que nos indican tiempos de espera agotados. Y listo, este es el último comando de verificación que tenemos. Filter Command Output. Esto no es de los routers, esto es del iOS también. El Filter Command Output son los modificadores o los filtros de los comandos de verificación. Entonces, cuando nosotros utilizamos un comando show,
podemos especificar modificadores. ¿Ya? Esos modificadores generalmente se especifican con un pipe o con la barrita esta vertical. Bueno, la que se parece al signo de admiración. Aquí no la tenemos ahora. Pero se especifican con el pipe. Y se pueden configurar filtros o modificadores después de ese pipe los siguientes: section, include, exclude y begin. Entonces, section, esto nos muestra la sección entera que comienza con la expresión de filtro. Es decir, una sección que comience con la expresión de filtro, por ejemplo, podría ser line esa sección nos la mostraría completa. Si nosotros decimos un show running config, colocamos un pipe, decimos section y luego un line bty o algo así. Más adelante están los ejemplos, entonces. Ah, mira, preciso, ese es el ejemplo que coloco. Show running config, pipe section line bty. Nos va a mostrar la sección completa que empieza con line bty. Ahora, ¿cómo identificamos una sección en el running config? Porque la sección está indentada. Si ustedes ven, hay un espacio entre el margen y los comandos que corresponden a la sección line bty. Digamos, es la manera como se identifican. Entonces, el section nos sirve para eso. El include incluye todas las líneas de salida que coinciden con la expresión de filtro. Por ejemplo, vamos a irnos arriba, o vamos a ver si aquí abajo está el ejemplo que les iba a decir. Eh, sí, aquí están todos. Por ejemplo, el include, un show IPv6 interface brief, pero le decimos que nos include app, es decir, pipe include app. Solamente nos va a mostrar las líneas donde esté esta expresión presente. ¿Qué nos va a mostrar? Pues nos va a mostrar las interfaces que están activas. Si hay una interfaz que no tiene un app, por lo menos, no nos las va a mostrar. Ahora, esto sirve para IPv6 y para IPv4. Igualito. Por ejemplo, aquí también nos mostraría estas tres líneas porque tienen un app. Tienen por lo menos uno. Ahora, el exclude. El exclude sirve para excluir líneas que contengan la expresión que coloquemos aquí. Entonces, si le decimos show IP interface brief, exclude unassigned, nos va a mostrar todas las interfaces que tengan dirección IP. ¿Por qué? Porque las que no tienen dirección IP, aquí abajo nos aparece la palabra unassigned. De hecho, vamos a mirarlo arriba para que lo veamos. Show IPv6, aquí está. IP address, cuando no la hemos asignado, nos aparece el unassigned. Entonces, aquí abajo estamos viendo solo las interfaces que tienen dirección IP. El begin. ¿El begin qué hace? Nos empieza a mostrar la salida del comando desde la línea que contenga esta palabra. Entonces, si le decimos, por ejemplo, show IP route pipe begin gateway, nos va a mostrar la tabla de enrutamiento desde la línea que contenga la palabra gateway. ¿Sí? Y eso pues excluye de la salida del show IP route todas las convenciones que muestra arriba. Si nosotros vamos y miramos el show IP route, perdón, show IP route, vemos que al principio tiene códigos L de local, C de conectado, S de estático, R de RIP, M de móvil, B de BGP, y por acá debajo tiene otras líneas que dicen O de OSPF, E de IGRP, y así sucesivamente. Y tiene varias líneas. Entonces, ¿qué le dijimos? Oiga, no me muestre todo ese rollo, muéstreme solamente la tabla de enrutamiento desde donde dice Gateway. Ahora, ¿por qué quisiera yo ver el Gateway? Porque de una vez me entero de si está establecido la ruta pre- eh, predeterminada por defecto o el gateway de último recurso, como se conoce. Si no lo hemos visto o no lo vieron en el módulo 1, que creo que al final lo debieron haber visto, pues más adelante lo vamos a ver. Entonces, es la razón por la que se suele hacer un show IP route begin gateway, sobre todo en IPv4. Listo, señores. Si no hay dudas, procedamos con este laboratorio que es básicamente la aplicación de todo esto que hemos recordado en este momento.
el 1435. ¿Sí quedó claro la explicación? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aclarar? Sí, señor, quedó claro. No escuché. Sí, señor, quedó claro. Sí, señor, quedó claro. Vale, perfecto. Entonces, hagamos este laboratorio, por favor. El 1435. Voy un segundo por un vasito con agua y regreso. En un minuto estoy acá con ustedes. Ya saben, cualquier duda, primer punto de soporte, ustedes mismos.